Hola Hola a Francisca, todos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que también nos está escuchando un día más, ¿cierto? Sí, en Eso. nuestro programa Nada es imposible para Dios por Parucía FM y también por nuestras plataformas digitales de ONG Pater Nostrum. Exactamente. Y Sí, bueno, estamos con varios programas y también le pedimos a la gente que sí, nos ayude con esto, sí, ¿cierto? Haciéndose partícipe de YouTube, ¿cierto? Estamos por Pater Nostrum sí, en el canal de YouTube y aparte de eso también que nos ponga me gusta y nos deje algunos comentarios porque nos ayuda también a mejorar. Ya siempre necesitamos mejorar y por eso es importante también pedirle a la gente esto, ¿cierto? claro. Hoy tenemos un tema bien bueno, Fran. Sí, y que para nosotros es un pilar fundamental en nuestra fe cristiana católica, ¿verdad? Exactamente, y vamos a hablar hoy día sobre la Virgen María, ¿cierto? Y hay Sí, muchas preguntas que siempre nos hacen, casi siempre sí, las personas que quieren denostarla, para que la gente también lo sepa sí, cómo defender, claro. ¿ya? Pero ¿te parece que partamos Sí, con oración y pidiéndole sobre todo a nuestra Madre María que nos ampare y nos cuide? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Al Inmaculado Corazón de María queremos hoy día entregarle este programa, queremos entregarle también a todas las personas que nos están escuchando, tantas personas que de alguna otra forma están pasándolo mal, están viviendo algunos dolores, angustias. Pedimos especialmente a nuestra Madre que vaya a esas casas, que las cubra con su manto y sobre todo también le entregue la paz del cielo. Pedimos a nuestra Madre en este día también que proteja a todos los trabajadores y usuarios también de Pater Nostrum y también a toda la gente que nos escucha. Ponemos todo en tus manos a través de la oración diciendo, bendita sea tu pureza y Y eternamente eternamente lo lo sea, sea, pues pues todo todo un un Dios Dios se se recrea, recrea en tan tan graciosa graciosa belleza. belleza. A A ti, ti, celestial celestial princesa, princesa, oh oh Virgen Virgen Sagrada Sagrada María, María, yo te yo te ofrezco en ofrezco en este este día día alma, alma, vida vida y y corazón. corazón. Mírame Mírame con con compasión, compasión, no no me me dejes, dejes, Madre Madre mía. mía. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, ruega por nosotros. Muy bien. Hoy día tenemos varias preguntas, ¿cierto? Preguntas que están asociadas directamente con quién es la Virgen María, Sí, ¿cierto? Y también con muchas cosas que nos preguntan personas, me dicen, no, es que en realidad, mira, ¿sabes que me dijeron que la Virgen tenía más hijos? O me dijeron que la Virgen que no venía y es tenía, que no virgen, es claro. virgen, que la violaron, muchos entonces dicen así, ¿ya? Entonces es algo dramático, es decir, lo que se Sí, está sí. diciendo de nuestra Virgencita y está diciendo explícitamente nuestra Madre, es algo dramático. Entonces queremos también defenderla porque es importante defender también a nuestra Madre. Sí, y lo importante también que es que Jesús no nos dejó a su madre, pero siempre, muchas veces otras religiones sobre todo la pasan como muy con no el protagonismo que nosotros le tenemos que dar, ¿verdad? Exactamente, nosotros tenemos que La entender que denostan. primero la Virgen María, ¿cierto? Tiene una condición explícita ya, si bien es la madre de Jesucristo, pero Sí, también es la madre de cada uno de nosotros, eso es ¿ya? importante. Entonces nosotros le damos la condición también de madre Es la reina del mundo y del y universo, del no universo, es solo del mundo, claro. ¿estamos? Entonces dejamos claro que es reina del universo. Entonces, Mm, ¿por qué lo digo de esta forma? Por algo muy simple, nuestra madre en sí es reina en la tierra, pero también reina en los cielos, sí, reina de todos los ángeles. Así que sí, pues. no tiene una condición igual a nosotros, vamos a Es decir. importante ¿Ya? Entonces, porque la era persona, como fue una mujer más nomás. claro, Fue como como un instrumento más. justo, no fue un santo más, Mm, ¿ya? Es decir, si tú me preguntas cuál es la obra maestra del cielo, la Virgen María, mm, ¿ya? Entonces, es así de lindo. qué Y hermoso. hay algo muy bonito, María, ¿ya? O Miriam, ¿ya? ¿Quién es? Explícitamente significa la elegida. ¿Ya? Hace Mira. muy poquito tuvimos el sagrado, en este caso el santo nombre de María, ¿cierto? Mm, Que se sí, se celebró celebró. y nosotros, según la traducción, obviamente, nos permite entender que ella ya tenía su nombre que denotaba algo, ¿ya? Que era la elegida, ¿ya? Claro. Y María, particularmente, es la madre de Jesucristo. Mm, Eso lo dejamos claro porque obviamente hay muchas connotaciones y muchas corrientes que están hablando de que no fue la madre de Jesús, ya que como que lo adoptó. Entonces, yo estoy dejando bien claro que no, es la madre terrenal de sí. Jesucristo. Ya se casó con José, ¿cierto? Y tenía aproximadamente entre 14 a 15 años y era hija de Ana y de Y Joaquín. Joaquín. ¿Ya? Vivía continuamente en el templo sirviendo a Dios y obviamente entendemos de que vivía en un estado puro, ¿cierto? Virginal, porque vivía en el templo. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, para eso entender más o menos la lógica de, ¿ya? Sí, Hay algo particular que se habla sobre los dogmas. Yo no sé si sí. en definitiva la gente sabe lo que es un dogma. ¿Tú sabes lo que es un dogma? Es una verdad Es absoluta. una verdad de fe, Absoluta, claro, de fe. ¿ya? Que la iglesia instaura para mostrar verdades que son Mm, reveladas. Eso sí, entonces es una verdad de fe, ¿ya? sí. Nosotros creemos por fe esto, Mm, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, existe 4 dogmas de la Virgen María que ya están instaurados. Primer dogma.
el dogma de la virginidad perpetua de María. Esta hace referencia explícitamente a que María permaneció siempre virgen Sí. antes, durante y después del parto. Eso es importante aclararlo porque incluso yo he escuchado a personas de la misma iglesia católica de que como la Virgen María va a ser la Madre de Dios y tenerlo de una concepción de manera más biológica. O sea, Claro, a ver, o sea, yo he escuchado sacerdotes en sí, prédicas, yo también, ya, en hermanas, prédicas sí. diciendo que la Virgen María tuvo parto natural. Yo le digo al sacerdote, para que No, usted, y en definitiva una concepción con su esposo, o sea, tuvo un acto sexual. sí. Eso no es así, porque entendemos de por medio, primero, que la virginidad perpetua establece de que como se instala particularmente Jesús en el vientre materno, no es de la misma forma que nosotros entendemos la sexualidad. ¿Estamos? Entonces sabemos de que en este caso el ángel Gabriel se presenta y cuando hace esta anunciación dice, tú serás la madre, ¿cierto?, del Salvador, y en ese instante queda la encarnación, es decir, ahí en ese momento parte la vida en el vientre materno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando va pasando los meses, Jesús podía haber decidido no haber tenido los mismos meses que los demás, pero se instaura particularmente 9 meses igual que todos nosotros. Claro. ¿Podría Jesús haber dicho yo crezco en un segundo? Claro que sí. ¿Podría haberse aparecido incluso sin tener que tener una madre? Sí. Sí, pero hace todo el proceso. Todo el proceso. Dios hecho hombre. El 25 de marzo, explícitamente, es cuando está esta anunciación, cuando está la encarnación. ¿Ya? Y si tú lo calculas, 25 de marzo más 9 meses, el 25 de diciembre, explícitamente sería, ya en este caso, El el nacimiento. nacimiento. ¿Qué es lo que sucede? La virginidad perpetua hace algo puntual. Primero que la virgen es antes, ¿ya? Antes de este momento. Durante, es decir, cuando está en el proceso de gestación, todavía sigue siendo virgen. Y aquí viene lo más dramático. Después. Sí, Y porque aquí, dicen que ha tenido más hijos después. claro, después, ¿por qué lo digo? Porque, primera cosa, para que sepa la gente, nosotros tenemos una formación también en el ámbito científico, entonces por eso que es más fácil explicarlo. Sí. Funcionamos en torno a un acto particular de que biológicamente también es virgen. Entonces, cuando una mujer tiene un hijo, deja de ser virgen. Claro. ¿Ya? Entonces tú decías, pero es que en realidad ya no era virgen porque en realidad llegó internamente, obviamente tuvo relaciones sexuales y obviamente ya no era virgen, ciertamente, pero en este caso no era así. En este caso no era así porque como se instaura o se implanta de por medio de una forma milagrosa, la mujer era, en este caso, María era virgen en ese momento, pero cuando va a tener el bebé, entonces no pudo tenerlo por el canal del parto. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento, qué sé yo, del himen y eso hace que la persona también pierda la virginidad. Claro. Entonces no puede salir por el canal de parto. Entonces, para que tú lo sepas, estas son visiones de Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, y de otros santos, donde habla de que María explícitamente, cuando tiene a Jesucristo, fue una forma milagrosa. Llegan al pesebre, están en el pesebre, y de una forma milagrosa viene, cae en éxtasis, y luego de eso aparece Jesucristo en sus brazos. Y hay personas me dicen, no, pero es que eso es imposible. Bueno, les digo, Nada es para Dios imposible no es para Dios. imposible. Pues si en nuestro programa dice así, nada es imposible para Dios. ¿Ya? Claro. Dios puede hacer lo que quiera. Entonces, la virginidad perpetua hace de que sea antes, durante y después. Así que si cuando algún sacerdote le dice, oye, pero es que no, en realidad salió por el canal de parto, yo le digo, no, mi amigo, eso no es así. ¿Ya? Yo tengo claro que no es así porque esto es un dogma y es un dogma de fe. ¿Estamos? Exacto. Y tenemos obviamente santos que nos han dado también, Sí, o que beatos lo que ratifican. han ratificado. ¿Ya? La segunda cosa es que, bueno, en el caso particular también tenemos otro dogma que es María, Madre de Dios. María explícitamente es la Madre de Dios por, en este caso, tener o parir, ¿cierto? Según al verbo encarnado, ¿cierto? Que es Dios hecho carne. Jesucristo es Dios y Sí, por eso po. María es Madre de Dios. Sí. ¿Estamos? El tercer dogma habla explícitamente sobre la Inmaculada Concepción. ¿Y tú sabes lo que es la Inmaculada Concepción? A ver si se te ocurre. No. Inmaculada Concepción quiere decir algo particular. Nosotros tenemos un pecado que se llama el pecado original. Sí, original. ¿Cierto? Todos los Todos nacimos, vivientes tenemos claro, el con ese único pecado que es heredado. Lo dejo claro porque las personas hoy día hay una tendencia que dice que el pecado se hereda. Yo le digo, el único pecado que se hereda es claro. el pecado Sí, original. sí, lo he escuchado. No tenemos otro pecado que se hereda. Tenemos tentaciones que pueden ser demonios que se nos pueden seguir posteriores. Eso sí.
que vienen de los padres, de los abuelos, ciertamente. Sobre todo cuando hacen brujería, qué sé yo. Pero en el pecado no se hereda. Solo el pecado original. Y el pecado original no estaba en María. Mm. ¿Por qué no estaba en María? ¿Por qué crees tú que no estaba en María? O sea, yo creo que desde la concepción de la Virgen María, Dios la eligió para eso. O sea, la Exactamente. protegió y la cuidó. Ani Joaquín, la concepción tampoco fue normal. Mm. Eso Entonces, en como este que escenario, Ana Joaquín, es lógica. hay unos escritos que hablan particularmente de que no podían tener hijos, qué sé yo. ¿Ella fue su única hija? Eso, mira, en el caso particular es la única hija que se cuenta, ya no, no tengo Perfecto, claro no que se sea la sabía. única, Ya. pero Que hay registro. al parecer sí, porque decían que no podían tener hijos y que Joaquín había ido al desierto, Ana se había quedado en la casa y a la vuelta, al retorno de Joaquín, habían tenido ambos una visión y cuando llegaron en éxtasis, en ese momento estuvo la concepción de la Virgen María. Mira. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, también en este caso, la concepción de la Virgen María también fue milagrosa. Mm. ¿Y por qué? Y ahí viene la otra cosa. ¿Por qué María no podía tener ningún pecado? Porque iba a ser el reservorio Sí, de Dios. Sí, Dios, que es el puro entre los puros. sí, que no tiene pecado. Es decir, no tiene pecado, no podía estar en una mujer que tuviera pecado. Mm. ¿Ya? Por eso que es la Claro. Inmaculada Concepción. ¿Estamos? Sí. Y tenemos el cuarto de los dogmas, que fue en 1950, es el más reciente, ya que dice la Asunción de María. Y que habla particularmente sobre que la María Virgen fue asunta a los cielos, es decir, fue llevada en cuerpo y alma Claro. a los cielos. Sí. ¿Ya? A diferencia de nosotros, que cuando fallecemos, ciertamente nuestro cuerpo queda acá en la tierra. Sí, y que poco, o sea, hay registro y hay mucho estudio de que, y hay muchos arqueólogos que dedican su vida a buscar tanto el sepulcro de Jesús y los restos también de la Virgen María. Exactamente. Y no, Y nunca lo han encontrado. no los van a encontrar porque no están. Porque, por eso, Porque no están acá. Entonces, y es importante acordarse de esos es cuatro algo dogmas. verídico de que no y, está. y hay un quinto dogma que aquí muchas personas me van a crucificar. Ya hay un quinto dogma que es María corredentora de los cristianos, que no se ha, obviamente, ha dado, pero yo creo firmemente en que María es corredentora de los cristianos. ¿Ya? Mm. Y lo creo por algo muy práctico, porque entiendo de que María no redime, sino que Dios es el que redime, pero sí ayuda en la redención. Por eso que es corredentora. Mm. ¿Ya? O sea, Perfecto. para que más nos lo tengan Sí, sí, claro. sí. Y incluso hay una fecha Que que no haya cuando escuchado ese quinto tiene que dogma. venir y salir un 30 de mayo. Es decir, hay varias cosas de por medio bien bonitas, pero eso todavía no pasa. ¿Ya? Hay personas que dicen que no, yo digo sí, porque en realidad, después viendo todos los estudios, yo creo firmemente que María es corredentora. Claro. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí, sí, espérenos. Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Nos pueden escuchar por Spotify. Spotify, Sí, exactamente. sí, sí. Y estamos con varias preguntas. Sí, hay unas preguntas frecuentes que siempre, tanto cristianos o no, nos decimos y en definitiva también es como el caballito de batalla de muchas otras religiones que tratan como de sacar el protagonismo que tiene la Virgencita, ¿ya? De desvalidar un poquito todo lo que ella ha hecho por la historia de nuestra fe. Por ejemplo, la Virgen María no era virgen. Primera cosa. Porque dice, es imposible, biológicamente es imposible. Claro, exacto. Es que lo Y que ponemos- después, incluso en la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. De ahí vamos, etcétera. vamos a clarificar Claro. esa pregunta. Ya. Pero explícitamente, ¿la Virgen María no era virgen? No, en realidad la Virgen María sí era virgen, ¿ya? Y lo dice explícitamente en la Anunciación. En Lucas 1:34 dice, el ángel le dice a María que concebirá a un hijo y María respondió al ángel explícitamente, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ya? Le está Sí, diciendo explícitamente que no tenía, en este caso, o no había tenido nunca relaciones. Y aparte es importante entender de que José la tiene que, de alguna u otra forma, abandonar en secreto porque sabía que lo que había sucedido era algo muy duro. Por eso que José estaba planeando abandonar en secreto. Hasta cuando se le aparece el ángel en sueños diciéndole, sí, que el hijo que espera es el Hijo de Dios. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque María sí siempre fue virgen y como dijimos delante, tenía una virginidad que es una virginidad perpetua. Sí, ¿Estamos? y valiente. Fue Exactamente. tan valiente en su decisión. Exactamente, porque fíjate que hoy día De le he dicho entregar- de haberle dicho sí al Señor, había algo particular. Conllevaba también todas las críticas alrededor.
Obvio, y ella no puso ninguna condición. Una confianza absoluta en Dios. Es decir, no hubo ningún miedo en Sí, hacer la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí nos exacto. enseña que tenemos que confiar Sí, ciegamente, a pesar de que a lo que se vea no es algo tan positivo, vamos a decir. claro. ¿Ya? Entonces, es importante entender esta virginidad Mm, perpetua. Hay otra pregunta también que siempre hacen, ¿ya? Y que claro. siempre hablan sobre este tema, sobre que la Virgen María se le obligó a tener a Jesús. Yo he escuchado muchas feministas que hablan de que se le obliga particularmente a tener a Jesucristo. Porque como que no tenía decisión, vamos a decir. Claro. Y esto es falso, ¿ya? Viene de diferentes razones, pero dice, María le dijo al arcángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ella no se hace, ella no es obligada a ser esclava, sino que ella quiere por libertad Sí, hacerse esclava. Entonces, hay un acto particular, es decir, en Lucas 1, 26 al 38, habla particularmente de esto, de claro. este acto de entrega por completo. Se entrega ella por Profunda. completo a Dios, ¿ya? En este caso a la misión de Dios. Y en cualquier momento ella podría haber dicho que no. Sí. Es decir, en cualquiera de todo el momento de la anunciación podría haber dicho perfectamente no, no quiero esto. Y no lo hace. Yo creo que también igual Dios desde la guatita de Santa Ana, como que fue preparando a la Virgencita desde muy Ciertamente, chiquitita. ciertamente. Y tienes que pensar que también la humildad de María, Sí. la más O sea, la fue pequeña, preparando espiritualmente hablando, digo yo, así como con una fortaleza de fe increíble. ciertamente. Y dice, la más pequeña de mis siervas te pisará la cabeza en Mm, Apocalipsis. Y sí, es así. ella nos va a salvar. María es la humilde entre las humildes. Mm, Es la más pequeña de las siervas. mm, Y que Dios la lleva al trono mayor, a mm. ser reina. Sí, ¿Estamos o no? claro, Entonces, uno entenderá de por medio que la condición de María es totalmente diferente. ¿Ya? claro, Entonces hay también que entender de que María no fue obligada, al contrario, en libertad dijo siempre que sí. claro. ¿Estamos? Algo también nos ratificaba cuando hablamos y nombramos los dogmas. ¿La Virgen tuvo un parto? No, y lo ratificamos en la acción anterior. María no tuvo un parto, en este caso no tuvo un parto, vamos a decir, Natural. natural, ¿ya? Sino que tuvo explícitamente algo que fue maravilloso, como contábamos lo que había dicho Claro. Ana Catalina Emmerich, que había tenido este éxtasis, ¿cierto? Y había salido explícitamente Jesús por un lugar diferente al canal de parto, Claro. vamos a hacerlo no tan explícito, y lo que hace es que después aparece ya en los brazos de María junto con José. Entonces, Ya. para entender un poquito también la connotación, porque ciertamente a María se le denosta inmediatamente teniendo claridad de que se le habla que no es virgen, que tuvo más Sí. hijos, ¿cierto? Que muchas otras cosas, pero también entender de por medio que lo que más se ataca, sobre todo los protestantes, Sí. atacan mucho eso, y como que se les da una tirria gigante, en este caso Sí, María. se van a gloria de eso. Sí. Como yo he visto protestantes en YouTube, qué sé yo, en canales en general, donde empiezan a romper imágenes y se van a gloria con eso, como que mira, yo estoy haciendo esto. Yo te digo nada. Yo si a mí me rompieran la foto de mi mamá en la tierra, me enojaría. ¿Cuánto más me enojo por mi mamá en el cielo? Mm, Que es mamá tuya, mamá de todas las personas que nos están escuchando. claro. Entonces yo te digo, a mí me saca lo peor. No, Mm, no, es decir, yo entiendo que uno tiene que también ser paciente, pero yo no creo que sea bueno. Hay un sacerdote que es centroamericano que decía, los católicos recibimos muy bien hasta cuando nos tocan la mamá, sí. cuando nos tocan a la Virgen. Cuando nos tocan a la Virgen, como que no nos gusta mucho, ¿ya? Yo te digo, Claro, po. yo me siento mariano y vengo y rezo rosario todos los días y tengo claridad de que he llegado a Cristo a través de María. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Te parece que hagamos una pausa? Sí, ¿Sí? perfecto. Súper. Seguimos entonces, ¿cierto? En su programa Nada es imposible para Dios. Muy bien. Y estábamos con varias preguntas, Sí, Fran, ¿cierto? sí. Y la gente también nos ha hecho preguntas que son continuas, ¿ya? Y hay una que siempre se repite. Sí, que si Jesús tuvo más hermanos. Exactamente. Y este es porque explícitamente en una parte que es en Marcos 3, 32, habla particularmente de esto. Yo lo voy a leer textual, vamos a decir. Dice, en otra parte dice, un día Jesús estaba predicando y los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
¿Ya? Sí. Entonces, esto se toma mucho los protestantes. Yo he Sí, visto, he es escuchado verdad. muchos evangélicos que me dicen, no, es que ahí salen los hermanos de Jesús. Yo les digo, no, porque es una mala traducción. En ese tiempo, la palabra, en este caso en hebreo, hermano, ¿ya? No existía una traducción de por medio para los primos ni para nada de eso. Entonces, tú tenías una connotación. La palabra en hebreo, en este caso, es aj, ¿ya? Que era la traducción que de por medio. Pero se Sí, terminaba para todo, para primos hermanos, sí, se había primos escuchado eso. cercanos, ¿ya? Entonces, tú había la necesidad de entender de Sí. que se estaba hablando de su madre, en este caso de María, pero también de sus cercanos, de sus familiares directos, ¿ya? Mm, Sus primos directos, claro. ¿ya? Hermano, primo, como te digo, pariente cercano, etcétera, ¿ya? Entonces, para que se tenga claridad de que esa mala traducción o esa mala interpretación de este texto hace que la gente crea que María tuvo más hijos. ¿Y Sí. dónde también se determina esto? Porque cuando Jesús está en la cruz, Mm, hace algo particular. ¿Qué hace? Estaba Santiago, ¿cierto? Perdón, sí. estaba Juan y estaba, en este caso, la María. Virgen María. ¿Y qué le dice a Juan? Dice, mujer, le dice primero, ahí tienes a tu hijo, ahí Sí. tienes a tu madre. Ciertamente es un llamado para todos nosotros, para que es la madre de todos nosotros, No, hay mucho así ciertamente. como, no, es que hasta Jesús le dijo mujer solamente. Claro, no, no, He escuchado esas claro, cosas está también. determinando de por medio explícitamente que en este caso Juan iba a cuidar a la Virgen María. Mm, ¿Y es por qué tenía que importante. cuidarla? Por algo muy simple, porque una viuda sin hijos estaba explícitamente determinada a mendigar. Es decir, una persona que no iba a tener la posibilidad de tener hijos, ni tenía nadie que lo mantuviera, tenía que estar mendigando. Entonces, María sin hijos y sin esposo iba a estar Claro. mendigando. Entonces, Sí, por la sociedad. deja particularmente a quién, en este caso, a Juan, que la cuida, ¿cierto? Y incluso después se encuentra en la Sí, casa de, sí. de Éfeso, ya también por La escrito cuida de hasta cuando hasta, asciende, hasta, asunto. hasta su dormición, Sí. ya, en este caso, y cumple esa función, pero ¿por qué determina o por qué pone a Juan? Porque no tenía más hermanos. Mm, Si hubiera tenido más hermanos, hubiera puesto a alguno de sus hermanos a cuidarla, sí. pero no lo hace porque no había, Mm, porque no existía. Y como no existía, tuvo que dejar en este caso a Juan. ¿Ya? claro. Entonces esa es la condición. Y es que algo que normalmente, insisto, que los evangélicos nos dicen mucho esto, y yo les digo, eso no está bien. ¿Ya? Claro. ¿Mm? Bueno, igual habíamos ratificado anteriormente con estos dogmas, pero dicen que la Virgen María tuvo relaciones carnales con José Claro, y que mira, por eso este es producto de a lo mejor no del nacimiento de Jesús, pero sí posteriormente. claro, hay un protoevangelio ya que es escrito alrededor más o menos del año Mm, 120, que dice que cerca que María vivió explícitamente en el templo, ¿ya? Y tenía que completar este acto de estar viviendo en el templo, de ser una mujer virgen, mira. ¿ya? Porque obviamente tenía que determinarse que si Claro, estaba en yo me el templo tenía imaginaba que que tener... María tenía una vida como de una niña normal de la No, 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 época. no, estaba siendo preparada para. Ya. Se sabía ya que por medio, yo creo que los papás, Ana y Sí, Joaquín, yo creo que ya se la... tenían claridad hacia dónde iba, ¿ya? Sí. Pero María era una niña excepcional, ¿ya? Mm, Entonces era una niña muy humilde, que sea muy sencilla. mm, Entonces en este protoevangelio habla un poquito sobre esto y él relata que en este caso se profetiza, ¿cierto? Que en este caso que tenía que nacer de una virgen y por eso que ella que está en esta condición de servir en el templo tenía que claro. mantener esa virginidad. Virginidad que era, como dije antes, durante Y y después. después, ¿Ya? Entonces es importante también dejarle claro en ese escenario. ¿Ya? claro. Y lo mismo pasa con el pecado original, que es lo que también definíamos nosotros. Claro, porque decían que María nació con el pecado Sí. original y que por lo mismo no era pura. Claro, nosotros dejamos claro hace un rato atrás que Mm, el pecado claro, original explícitamente no es así. ella es la ¿Ya? única que... Es la única persona que ha nacido diferente a Jesucristo que Claro, no tenía sin pecado el pecado original. original. ¿Ya? Porque ciertamente, en este caso, Adán y Eva ganaron ese pecado original que se fue heredando Sí, para todos nosotros. claro. Tú y yo, nosotros lo tuvimos, digo, porque cuando nos A bautizamos, bautizarse. nos Sí, liberamos se de ese libera. pecado. ¿Ya? Y Perfecto. la gente que nos está escuchando también, pues decir, si ya se bautizó a su niño, bautizó a su niña, va a tener claridad que sale el pecado original. Por eso es tan importante el bautismo cuando son niños, Mm, ¿ya? Por eso que yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que yo espero que crezca y ahí decida. Yo les digo, no, porque si está enfermo o tiene alguna enfermedad, usted lo va a llevar inmediatamente a médico y en el médico le va a decir, póngase este tratamiento. Eso pasa con una enfermedad, vamos a decir, biológica. Pero el pecado también es una enfermedad, que es una enfermedad sí, espiritual y sí. por lo mismo tiene que sanarlo ya. Mm, ¿Y cómo lo sana? Con el bautismo. Por eso es que claro. usted lo lleva a que lo bauticen ya. Mm, Entonces tiene que hacerlo ya.
¿Y cuándo usted lo hace? Cuando obviamente tiene que tener claridad lo antes posible. Es decir, nace el niño, idealmente sea lo antes posible. Mm. ¿Ya? Sí. Antiguamente al día siguiente lo estaban bautizando. Ya hoy día se esperan meses y meses para poder hacer este acto. Sí, antes de ir a una pausa, la gente dice que existen muchas vírgenes. Claro, eso No son así. saben diferenciar, ¿verdad? Que es solo una virgen. Bueno, ahí respóndenos después de la vuelta. Ya, súper. Seguimos, ¿cierto? En su programa Nada es Es imposible para Dios. Y Dios. dejamos una pregunta abierta. Exactamente. ¿Existen muchas vírgenes en el mundo? A ver, eso no es así. Hay una sola Virgen. Sí, la gente Ya, la confunde. La Virgen María es solo una. Diferente donde se Importante. haya aparecido. Y que por eso es como que tiene el nombre. Por ejemplo, Virgen de Guadalupe, Por Virgen ejemplo, de Lourdes. Claro, hay etcétera. advocaciones que son diferentes, como dices tú. La Virgen de Guadalupe es una advocación donde se aparece explícitamente a San Juan Diego, ¿cierto? Hace más de 500 años atrás. Claro. ¿Ya? ¿Qué sé yo? En ese escenario vemos, por ejemplo, aquí también nos mostró La algunas imagen, imágenes, sí. Cristóbal, donde salen muchas apariciones o advocaciones en general. ¿Ya? Algunas son apariciones explícitamente y otras son, en este caso, peregrinaciones que se hacen a ciertos lugares donde también toma el nombre la Virgen. Por ejemplo, aquí en Chile hay una peregrinación muy importante que se llama la Virgen de Loasque, Sí. que hace muy poquito también tuvimos la visita de ella acá en esta comuna. Y la Virgen de Loasque no es una aparición, sino que en este caso es una advocación que se dio porque explícitamente se puso una imagen y el sector se llama Loasque. Simple. Claro. ¿Ya? Solamente por eso. ¿Cuál es la Claro, ahí diferencia? está esa diferencia también. Claro, ¿cuál es la diferencia? La Virgen explícitamente es la misma que se aparece en Guadalupe, la misma que se aparece en Lourdes, la misma que se aparece en Francia, es decir, la misma que se aparece en Akita, en todos los lugares. Que Claro. toma rasgos particulares según el lugar. Por ejemplo, hay lugares donde se toma que es más morenita, otra que es, por ejemplo, un poquito más, no sé, por los ojos más rasgados, otra sale la tez más blanca, según el lugar, porque se acerca a nosotros, Claro. para hacerse Lo cercano con asimilan, nosotros. sí. Porque si no, lo que va a pasar es que se va a ver muy chocante. Imagínate, particularmente que, no sé, puede haber a lo mejor a los indígenas acá en Latinoamérica, momento, si claro. hubiera aparecido una mujer, a lo mejor de ojos azules, de rubia, no creo que haya sido tan cercano. Entonces se aparece con tonalidades similares. ¿Para qué? Para que también determinar que es parte de nosotros. ¿Ya? Entonces por eso que no son muchas vírgenes en definitiva. ¿Ya? Claro. Hay otra pregunta siempre que se hace de por medio en este caso, Sí. ¿ya? Y que siempre lo dicen, ¿sí o Que no? solo hay que adorar que los católicos primero adoramos a la Virgen y que esto es como una herejía porque solo hay que adorar al Dios. Justamente, a Dios. ver, se adora solo a Dios. Nadie Eso- más que eso es Dios. irrefutable. Eso es irrefutable. Nadie puede decir que adora ni a un santo, ni a una persona, ni siquiera a los hijos. No, es que yo adoro a mis hijos. No, usted no los adora, usted los quiere. Simple. Sí. ¿Ya? Adora solo a Dios. Dios es el centro. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros podemos amar mucho Eso. a ciertas personas. Nosotros amamos mucho a María, por lo mismo la veneramos, que no es lo mismo adorarla. Nosotros llegamos y yo vengo y veo una fotografía, veo un icono de la Virgen María y le doy un beso, porque me recuerda a mi madre. Y como me recuerda a Y mi me madre, acompaña me siempre, po. acompaña, Ella que intercede está... por mí. Exactamente, entonces nosotros nos demos una adoración y entendemos, y ahí está la otra cosa, que la Virgen no hace el milagro, ni tampoco el santo, lo hace siempre Dios. Ellos interceden por nosotros. Sí. ¿Qué es lo que yo le digo a las personas? Las personas me dicen, no, es que yo hablo directo con Dios. Yo le digo, no es así, po. Porque al fin y al cabo usted puede hablar directo con Dios, pero esto es más fácil de entender si entendiéramos, por ejemplo, imagínate algo particular. Yo tengo claridad de que tengo que hablar con una persona muy importante, y tengo claridad de que yo conozco a un amigo de él. Conozco un amigo, un amigo muy cercano. Entonces Sí. yo vengo y digo, voy a ir a hablar con esta persona muy importante y me tiene que dar hora, ¿cierto? Claro. Probablemente a lo mejor me va a dar hora, pero me va a dar para muchos meses más porque en realidad Sí. es una persona muy importante. Entonces, ¿qué hago? Hablo con mi amigo para que le diga, oye, ¿por qué no le dices, por favor, a tu amigo, que tenemos un amigo en común, ¿por qué no le dices a él que me Sí. puede ayudar con esto? Así pasa con los santos. Se llama intercesión. Imaginémonos otro escenario, que no sea el amigo, sino que sea la mamá de esta persona importante. ¿Tú crees que la mamá de esta persona importante está lejos? No. Está Siempre constantemente está al lado. Siempre intercede por su Por eso que Jesucristo está sentado y a la diestra de Jesucristo está la Virgen María. Y a la izquierda está San José.
Por eso que son puestos reservados por el cielo. Qué ¿Ya? lindo. Al lado de Jesús está la Virgen y está José. Mm. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo digo? Entonces uno le pide a nuestra madre, que por favor, mamita, dile esto a Jesús, dile a tu hijo esto, que me ayude con esto, y nuestra madre hace eso, hace un acto muy bonito Sí. de venir a interceder, sabiendo que ella no hace el milagro, lo hace siempre Dios, pero ella está más cerca de Dios. Y lo por mismo que interceder. los santos. Justamente, y lo mismo que los. Por eso que es Claro. importante entender que no es una adoración. ¿Estamos? Claro. La oración de la Virgen no sale en la Biblia. ¿O Mm, sí? Sí, sí sale en la Biblia. La que Y ese- rezamos nosotros los católicos y ese siempre, ¿o no? Exactamente, y es un argumento que siempre se toma, ¿no? Que la primera parte de la oración sale en la Biblia, y después la segunda parte es una oración del pueblo para. Claro, Dice, porque muchas religiones solo se atinge, siempre nos critican a nosotros el tema de que sacamos muchas cosas que no están en la escritura. eso no es así. Y eso no ¿Ya? es así, ¿verdad? La primera parte del texto, que ustedes lo ven, porque se puede dividir en dos partes, sale explícitamente lo que aparece en Lucas 1, del 26 al 38, Sí. la anunciación. ¿Ya? Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Qué le dice eso? ¿Quién le dice eso a María? El ángel. El ángel. ¿Y dónde sale? En la Biblia. Sí, es verdad. ¿Ya? Entonces tú tienes que entender, Sí, es como la presentación, pues fue Otro. el primer encuentro. y ahí Y viene donde la anuncia. Claro, y después viene un acto de fe de todo el pueblo. Santa María, Madre de Dios, el dogma, Mm. ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso también me acuerda al Ángelus. Siempre récelo, por favor. Sí, Muy sí, bonito, de todas maneras, hermoso. de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Nosotros, la oración es bíblica. Entonces, cuando ustedes la hacen, están haciendo explícitamente una oración bíblica. Entonces, nadie les venga a contar que esta oración no es bíblica. Sale en Importante. Lucas 1, así que no, uno está haciendo una oración bíblica. Entonces, cuando tenemos personas que son hermanos separados que literalmente nos hablan de esto, es porque a lo mejor no han leído la Biblia. ¿Ya? Claro. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Y también hay una pregunta que siempre también nos han hecho y que también nos han puesto en algunos comentarios de que la Virgen María murió. ¿Qué piensas tú? Claro, murió como una persona terrenal igual, eso es lo que dicen. A Pero ver. yo creo que no, porque creo en la asunción de la Virgen. A ver, María murió, sí, pero tuvo la decisión de morir. Porque Jesús dice, bueno, aquí esto es algo que también es una verdad que se ha dado asociado Dogma. también con, con ¿cómo se llama? Con ciertas visiones que han tenido ciertos santos. Ah, ¿ya? perfecto. Donde en este caso María estaba en un momento y él ya sí podía haberse la llevado. ¿No se sabe aproximadamente la edad de la Virgencita? No sé, no te podría decir la edad Ya. porque eso sí no lo sé, Sí. pero sí te puedo decir de por medio que hubo una dormición, es decir, ella duerme, es decir, se muere y luego de eso lo que hace es el Señor la eleva asunta al cielo. Por eso se Ahí llama estaba la abajo. asunción al cielo Ahí estaba bajo el cuidado de Juan, ¿verdad? de Juan. Y dice incluso explícitamente de que cuando muere, todos los apóstoles van explícitamente a esto. Y particularmente el que llega tarde, ¿adivinan quién es? ¿Quién ¿Tomás? piensas tú? Tomás. Tomás llegó tarde. Mira, Y que llega tarde Tomás, nuevamente. Es lo mismo que la lectura, lo mismo claro, que pasó antiguo. exactamente Sí, con, lo dije. llega tarde Tomás y cuando ahí está, mira, muy bonito ese icono que pusiste, Cristóbal. Y explícitamente llega tarde y ya estaba en el momento de la asunción y María le deja el cinto Mira. de regalo Tomás? a Tomás. Y que todavía están en una iglesia, en este caso no me acuerdo la iglesia que está qué sé yo, en Europa, que explícitamente está el cinto de María. No. Qué ¿Ya? hermoso. ¿Ya? Entonces, Claro. para que más o menos se entienda más o menos Los la ángeles lógica, ahí la... que el María viene, pasa por la muerte, ¿ya? Porque hace exactamente lo mismo que Jesucristo, pasa por la muerte, Ya. y dice que después de 3 días, ¡puf!, la lleva asunta al cielo. Mira qué hermoso. ¿Ya? Ojo que, insisto, ella, al no tener el pecado original, ser completamente pura, no tiene que pasar por ningún otro lugar, no tiene que pasar por el purgatorio. Claro. Se te iba a preguntar. Lógico. Entonces, hay que entender que santos tan grandes como el Padre Pío pasó por el purgatorio. Mira. ¿Ya? Pero piensa que María no pasa por el purgatorio. ¿Ya? Entonces, para que más o menos entiendan la lógica. Y por lo mismo tampoco fue sepultada en un lugar. ¿Ya? A diferencia de José. ¿Ya? José sí fue sepultado en un Sí. lugar. ¿Ya? Entonces, para entender Y la hay lógica. una capilla o una iglesia. Claro, aquí hay una connotación. Primero, María, como no fue sepultada porque fue asunta al cielo, Sí. se lleva en cuerpo y alma hacia el cielo. José explícitamente no se sabe dónde Ah. está su tumba. Ah, no no se sabía. sabe. ¿Ya? Se tiene indicios de por medio, pero no se sabe dónde está su tumba. Incluso dice que al final de los tiempos se va a encontrar la tumba de José y van a encontrar el cuerpo incorrupto.
Mira. ¿Ya? Eso es algo que se dice, pero no tenemos la certeza de por medio. ¿Ya? Pero para que Solo también la una gente... pregunta un poco, ¿por qué María entonces pasó directamente al cielo? Y aquí tú lo acabas de explicar, pero Jesús fue al infierno Sí, pero cuando... a ver, Jesús ¿Por fue qué? al infierno, Claro, pero ¿por qué porque pasa eso? tiene que dejar atado a Es, los ya, demonios. eso es lo importante, porque hay mucha gente que no entiende eso. Lógico. Y les va a mostrar su triunfo. Perfecto. Les muestra su triunfo los Claro, porque demonios. su misión es dejar atado El en ese demonio en momento. apariciones de por medio, perdón, en cierto exorcismo, dice aquel que yo maté. Dice el Mm, demonio, el que se siente triunfador. Mentira, no fue claro. triunfador, porque Jesús fue a mostrarle su triunfo. Fue a mostrar su triunfo al infierno, diciendo, yo vengo a liberar. No a liberar las almas del infierno, porque las almas del infierno no se pueden No sé. liberar. Pero sí lo que viene a mostrar es su triunfo y a dejar atado. Deja atado al demonio, pero explícitamente deja atado al demonio, pero no en la forma de que va a dejarlo atado ahora. Ahora en su reinado de 1000 años, que explícitamente tiene que El venir triunfo era, ahora, claro. es un triunfo no final, sino que es un triunfo intermedio. Mm, Porque el triunfo intermedio es el triunfo de María, en este caso, la más pequeña de mis siervas, te pisará la cabeza. Entonces, en este tiempo vamos a ver el claro, triunfo de María, claro. donde explícitamente el demonio es llevado al infierno nuevamente, queda atado 1000 años y de nuevo se suelta. Después de 1000 años, se suelta. No sé si serán 1000 años Mm, literales, sí, ¿ya? sí, sí. Puede ser que sean 1000 años solamente en una forma de decirlo, ¿ya? Pero esos 1000 años va a estar en el infierno y luego se suelta. Y cuando se suelta nuevamente, ahí viene el momento de la parucía, es decir, la segunda venida del Señor Jesús. Mira, ¿Qué es lo que hoy día sí. muchas personas dicen? No, es que ahora viene la segunda venida del Señor Mm, Jesús y eso no es así. Segunda venida viene al final cuando se termina el mundo. Ahora, en este tiempo, va a haber una tribulación muy grande, van a pasar cosas muy duras, ciertamente, van a morir muchas personas, pero no es el final del mundo, porque viene el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado de Jesucristo por 1000 años. ¿Estamos? sí, Entonces es estamos. importante esa connotación. Sí, Se nos pasó volando el tiempo, sí, ¿ya? Entonces habían sí, varias preguntas, vamos a intentar también ir contestando algunas otras, sí. y la idea es Si que tienen más siempre... también pueden interactuar, escribirnos para poder resolver esas también. Exactamente, y es importante también que la gente venga y sepa defender su fe, porque lo que nos pasa es que normalmente los católicos, que nosotros somos católicos, entendemos de que las personas nos dicen algo y nos Sí. quedamos con lo que nos dicen. Y nos Vayan a la empoderemos Biblia, también con nuestra estúdienla. virgencita. Exactamente, y hay Sí, que defender, hay sí, que defender nuestra por fe. supuesto. ¿Te parece que terminemos con una oración? Sí. Y para, sobre todo, encomendarnos a nuestra Madre María y sobre todo consagrarnos también al Inmaculado Corazón. Decimos juntos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. No se olviden de rezar el rosario.